Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Oye, qué tema tan sabroso a esta hora de la tarde, iniciando así el programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Un tema que habla de Venezuela y de Colombia y que une nada más y nada menos que a Felipe Peláez con Guaco de Venezuela. Y así el tema Siento tu amor. Muy bueno, de verdad que sí. Primera vez que lo escucho, pero el tema se las trae. Iniciamos así nuestra edición meridiana de Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes. Claro, porque hay que meter el efecto de disparo. Bienvenidos a esta nueva emisión en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, empieza a destaparse el gallo. Rodolfo Hernández empieza a decir qué va a hacer con Venezuela, qué va a hacer con los venezolanos y todo lo demás. Pero ha tenido temas importantes entre ayer y hoy, y bueno, vamos a intentar descubrir algunas de estas cosas. El candidato independiente Rodolfo Hernández dio a conocer cómo sería su gobierno si gana la presidencia. Contrario a lo que hizo Duque en su gobierno, yo voy a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, anunció hace minutos. También reveló que en su gobierno sostendrá el apoyo al aborto dentro de los tiempos estipulados. La que tiene derecho a decidir si aborta o no es la mujer. En mi gobierno habrá un completo apoyo a la diversidad sexual y de género, incluyendo el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, agregó. También explicó que está a favor de la legalización de la marihuana medicinal y recreativa. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, lo más peligroso es la prohibición. Pero ¿a qué nos interesa a nosotros este tema de la reapertura y restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela? Esto significa un cambio, un giro en la plataforma política de Colombia, que hasta ahora había reconocido, no reconoce primero al gobierno de facto de Nicolás Maduro. El hecho de abrir y mantener relaciones diplomáticas con Venezuela significa un reconocimiento implícito del gobierno de facto. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la relación, no solamente con el gobierno de facto, sino también con la oposición venezolana que hace vida activa en este territorio. Y en otro orden informativo, el venezolano que fue electo congresista en Colombia, esto pues viola la constitución de ese país. El ciudadano Germán Rogelio Rosso, quien resultó electo congresista en Colombia, puede que vea truncadas sus aspiraciones políticas por un hecho ocurrido cuando nació hace 47 años, según el reportaje escrito por la periodista Sebastiana Barraez y publicado en Infobae. El político fue registrado en Cúcuta y un día después en el Orza, en Apure. Barraez explicó que Rosso Anís, electo como representante a la Cámara por el Partido Liberal por el departamento de Arauca, sería el primer venezolano en convertirse en legislador del vecino país, hecho que está prohibido por la Constitución de Colombia. En sus actas de nacimiento existen irregularidades como la falta del nombre de su papá en una de las actas y el nombre de su madre sale escrito de tres formas diferentes, Aida, Aide y Aide, con H. También pues hay problemas de escritura en el nombre del mismo legislador que está electo. Durante 44 años, Germán Rogelio usó las dos nacionalidades, sacó documentos de identidad como nacido en ambos países, incluyendo cédula de identidad, pasaporte,
registro en el ente encargado de los tributos pasaporte, entre otros, y refiere este reportaje que está publicado en Infobaes por la destacada periodista. Su rival, quien estaba en esas urnas, quien fue Luz Estela Becerra, aseveró que al parecer Rosso Anís fue a pedir una corrección en el registro de Venezuela y agregó que el legislador electo en Colombia manifestara que su papá era colombiano y que por error lo registraron en nuestro país y que nunca lo había visitado. Bueno, tremendo caso jurídico. El tema aquí es que eso era normal. Hace 30, 40 años se registraban los niños de ambos lados de la frontera. Y más de uno en este momento ha tenido problemas porque ha tenido que renunciar a la nacionalidad venezolana para poder adquirir los documentos de nacionalidad colombiana. Muchos que se titularon en Venezuela siendo colombianos, pero con documentos venezolanos, tienen ahora problemas aquí, porque cuando llegan acá le dicen, pero ya va, es que usted es venezolano o es colombiano, porque aquí dice, licenciado en educación, fulanito de tal, venezolano. Y eso no se le reconoce aquí en Colombia, así como lo están presentando. O sea, pero eso fíjate, son problemas que generan los padres que pagan después los hijos. Este señor, la falla de él es que antes de haberse lanzado a la candidatura, tenía que corregir su problema, obvio. Y no lo corrigió. No lo hizo porque, miren, aquí hay gente que se la quiere pasar de viva y mantener esa condición allí de una doble nacionalidad que le sirve para unas cosas, pero también que no le sirve para la otra. Entonces, bueno, ahora se plantea un serio problema legal porque en muchas de los elementos del tema de la nacionalidad en Venezuela y en Colombia hay vacíos legales. Y él si tiene un buen abogado, tiene que aprovechar esos vacíos legales para poder renunciar a la nacionalidad venezolana y que se le ratifique su condición de colombiano. Ahora está en la normativa colombiana el hecho del fraude en su presentación. Porque ahí mismo alega que en el país venezolano aparece con el nombre de un padre y en el país colombiano no aparece con nombre de padre, sino solo con nombre de madre, pero nombre de madre corregido en 3 ocasiones. Pero la verdad verdadera, sea dicha, estamos llenos de casos en donde hay esa doble nacionalidad y el doble registro. Gente que nació el mismo día en 2 hospitales diferentes, en el de Cúcuta y en el de San Cristóbal. Y en el de San Cristóbal. O sea, de esos hay casos en abundancia. Pero bueno, vamos a ver cómo sale el legislador de esto, porque es muy feo perder una investidura. Una investidura, sí, por un caso de no nacionalidad. Es duro. Muy, muy fuerte después de haber realizado un arduo trabajo. Claro, o por lo menos haber gastado una buena cantidad de dinero para llegar hasta allí. Y como es cosa rara y no de extrañar en Venezuela, pues nuevamente suspendieron la audiencia de Ronald Carreño, quien estaba prevista precisamente para el día de ayer, lunes, que fue festivo. La audiencia del periodista Ronald Carreño, a quien el gobierno de Venezuela lo acusa de terrorismo, fue suspendida nuevamente. Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, dio el día libre a todos los trabajadores. Se espera que el Tribunal de la Causa, tercero con competencia en terrorismo, informe en las próximas horas para cuando quedó fijada la audiencia nuevamente. Es lo que ha venido señalando el abogado de Joel García, según un reporte que ha dado a Unión Radio. Seguramente será para los restantes días de esta semana, es lo que viene mencionando la defensa del periodista. María Alejandra Poelo, quien también es abogada de Carreño, afirmó que las audiencias anteriores, los órganos de pruebas no han coincidido y que su defendido es inocente de los delitos que se le están imputando. Así nuevamente, otra vez, se le suspende esta audiencia. Miren, lo que está pasando actualmente en Venezuela, resulta que el gobierno anunció ayer la venta de diésel a precio internacional. El tema era que el gobierno había dicho que no había diésel, pero aparentemente sí lo había. Lo que pasa es que no lo querían vender a precio, al precio económico, al precio normal del mercado venezolano, lo querían vender a precio internacional.
Es lo que dice este periodista venezolano Luis Carlos Díaz, periodista que señala lo siguiente de manera textual, afirmando sobre este caso: había diésel, lo que no querían era venderlo al precio que lo tenían regulado, que era casi cero. Ahora, formalmente en 50 centavos de dólar por litro, pasará factura el bajo rendimiento por kilómetro de un sistema de transporte tan viejo y deteriorado. ¿Qué ocurre? En Venezuela, el 80% de los productos de consumo diario se trasladan en gandolas o tractomulas, como dicen aquí en Colombia. Y se generaba todo este tránsito a través del diésel. Y ahora que el diésel aumentó de precio, 50 centavos de dólar por litro, imagínate cuánto consume. Yo no sé cuánto consume una gandola normal en su tanque de diésel, que es ACPM. Aquí en Colombia lo conocen como ACPM. El diésel ese, cuántos litros se necesita una gandola por lo menos para hacer un trayecto entre Maracay y San Cristóbal. No sé cuántos litros necesitará, pero lo cierto del caso es que ahora habrá que pagarlo en dólar, 50 centavos de dólar por litro. Póngase usted a sacar la calculadora allí. Ahí estaba el negocito. Hacía falta para los bolsillos. Y en otro orden, los habitantes de Carora, en el estado Lara, exigen a las autoridades nacionales e internacionales ayudar a la población que no muera de sed. Escuchemos. Bien, Gerson García, en Carora, estado Lara, municipio Torres, parroquia Trinidad Samuel, parroquia Capital. Nuestro problema principal en Carora es el agua. Tiene que ver con el suministro al principal centro asistencial de salud, el hospital, tiene que ver con las escuelas, tiene que ver con los vecinos, tiene que ver en general con toda la comunidad. El gobernador ha diseñado una distribución por camiones cisterna que no ha logrado las expectativas, puesto que es insuficiente. Por ejemplo, en mi sector se requieren unos 140 cisternas, llegaron apenas 3. No llega hasta la casa, sino que tienes que sacar el pipote hasta la esquina. Eso ocasiona que ancianos, personas discapacitadas, tengan que hacer un esfuerzo sobrehumano o pagarle a alguien para que esa agua pueda llegar a su casa. Entonces, de igual forma, está haciendo un gasto que no está en su presupuesto familiar. Aparte de eso, se nombró una autoridad por encima de la alcaldía, que va supuestamente a enfocar y a resolver el problema. A eso tenemos que sumarle también la decisión del señor gobernador de traer un equipo antimotín por si a alguien se le ocurre hacer una protesta. Esto es violatorio de la Constitución. Esto nos parece bastante grave. Queremos que los organismos internacionales tomen cartas en el asunto, ¿verdad? Carora requiere de la ayuda internacional. Gracias. Y es que la gente tiene meses pasándola muy mal porque no tienen agua. Y tienen que recurrir a cisternas que les cobran lo que les da la gana. Y hay un negocito allí alrededor de eso. Como siempre, ellos arman sus negocios y la gente es la que sufre y paga las consecuencias. Y esa condición hace que esta gente, cansada, obstinada ya de la falta de agua, haya tenido que salir a protestar, pero fíjate, bajo amenazas. Bajo amenazas. Grupos los llamados colectivos amenazando a la gente porque sale a pedir agua, Dios mío. El líquido vital que deben tener y no lo tienen. O sea, los reprimen con violencia porque salen a exigir lo que deben tener. Y tú sabes qué es lo que pasa allí, que no lo comenta muy bien el amigo. Es que las fuentes de agua de Carora están siendo destruidas por una explotación irregular de sílice. Están extrayendo sílice en los manantiales. Y es por eso que no hay agua en Carora y en otras partes del estado Lara, por la explotación ilegal que se está haciendo de una minería
autorizada por el régimen, pero que afecta a los ciudadanos como está ocurriendo en el estado Bolívar y en el estado Amazonas. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Qué bueno, Ropa Cara con Camilo. Pero este es un mix, esta es otra versión, es una cuestión más procesada, más de gusto. Y de verdad que suena bastante sabroso para iniciar así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hemos tenido unos temitas bien sabrositos para iniciar esta semana, que es una semana ya... Una semana corta. Corta, pero también trae también sus varias cositas buenas porque trae el inicio de un nuevo mes. Seguimos con más información. Y el pediatra Uniadis Urbina Medina, actualmente secretario general de la Academia Nacional de Medicina, ha informado que la desnutrición infantil en Venezuela aumentó en un 20% en el año 2021 al 33% en lo que va recorrido de este año. Y en una entrevista que ha concedido el expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, explicó que esta situación pues limita el total desarrollo cognitivo y además integral de todos los menores. Señaló que los casos se reflejan en mayor medida en familias numerosas que perciben un ingreso económico que es totalmente insuficiente para cubrir los gastos necesarios de la canasta básica. Urbina también indicó que la desnutrición también es evidente en menores que han quedado bajo la vigilancia de sus diferentes cuidadores por la migración de sus padres, así como de infantes que han quedado huérfanos a raíz de la pandemia del COVID-19. Detalló que el alza de la desnutrición infantil se centra en niños menores de 5 años, con un 14% de los casos que son totalmente graves, trayendo como resultado niños de talla inferior y con baja capacidad en el aprendizaje. Bueno, lo del aumento del diésel en Venezuela ya ha traído consecuencias. Transportistas tomaron gran parte de la autopista regional del centro en Venezuela para protestar. Y en estas protestas, el presidente de la Cámara de Transporte del Centro, Tarek Banzas, advirtió que la situación del sector de carga pesada en el país está en estado crítico y tiende a agravarse si tienen que pagar el gasoil a precios internacionales tal como lo ha autorizado el gobierno nacional. Banzas ha manifestado que la flota de transporte está bastante deteriorada por el tiempo que tienen las unidades. Además, la oferta de carga que hay en el mercado está muy por debajo de la capacidad instalada que hay en el país. Esto ha generado una guerra de precios de fletes hacia la baja que no permite cubrir los costos. También dijo que la mayoría de las empresas de transporte están tratando de subsistir poniendo fletes económicos. Citó que el flete no se utiliza solo para pagar combustible, sino también para el pago de nóminas, costos de mantenimiento, cambios de caucho, entre otras cosas. Ahora, con el incremento del diésel, con el cual no estamos de acuerdo, por supuesto que la situación se agrava mucho más porque nos deteriora el flujo de caja y por ende el costo operativo se incrementa. El presidente de Catracentro expresó que la mayoría de los generadores de carga se han venido aprovechando de la situación por un tema de oferta y demanda. Si alguna empresa toma la decisión de subir el precio de los fletes para cubrir de alguna manera los costos operativos, los generadores de carga contratan al que lo tenga más bajo y esto hace que la situación se torne más aguda y crítica. Y avanzan los preparativos para la Cumbre de las Américas que se realizará la próxima semana en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y esto es una cortesía de La Voz América. Escuchemos. Previo a la Cumbre de las Américas, Ricardo Zúñiga, el enviado especial del Triángulo Norte, se reunió con representantes de la diáspora latinoamericana en Los Ángeles. En un video producido por el Departamento de Estado, explicó el motivo. Para oír directamente de ellos lo que está afectando la vida de ellos y de sus familiares en los países de las Américas. Y eso es precisamente porque queremos que esta cumbre sea una cumbre enfocada en los intereses de personas a través de la región. Migración, educación y cómo fomentar mejores oportunidades fueron algunos de los temas que se tocaron con los líderes de organizaciones comunitarias. La primera organización que visita Cielo, Comunidades Indígenas en Liderazgo, fue una de ellas. Luis López Reséndiz dice que Zúñiga expresó interés por las causas de la migración de poblaciones indígenas. Cuando se enteraron que muchas de las comunidades que está aquí emigró o fue forzada a migrar a Estados Unidos por causa de los megaproyectos, ellos tendieron la invitación a la Cumbre de las Américas. Durante el encuentro, Reséndiz explicó cómo varios megaproyectos han impactado a comunidades indígenas en Honduras, Guatemala y México. Por ejemplo,
sobre los desplazados por parte del Tren Maya que está construyendo el gobierno de México. Participar en la cumbre les permitirá hacer reclamos y expresar sus necesidades sin intermediarios, dice Odilia Romero, directora ejecutiva de Cielo. Tenemos que estar en esa cumbre porque nadie puede hablar por nosotros más que nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una diferente historia de desplazamiento. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Bueno, y por primera vez en la historia de la Cumbre de las Américas va a haber un evento de amplia repercusión con representantes de la sociedad civil de Latinoamérica. Mucha gente, muchas organizaciones están esperando ese evento porque van a tener no solamente el acceso y también la posibilidad de expresar los diferentes problemas que se están viviendo en el continente en materia de seguridad, de derechos humanos, también en el tema ambiental, es decir, en el tema laboral, migratorio. Va a haber muchos elementos interesantes en el marco de esa Cumbre de las Américas, especialmente en la Cumbre de la Sociedad Civil, porque hay 3 cumbres: la de presidentes, la de la sociedad civil y la de los jóvenes, que también es otra de las cumbres que se va a realizar en el marco de este evento del 6 al 10 de junio, es decir, la próxima semana. La Asociación Venezuela en Ecuador, que aglutina a las principales organizaciones de migrantes de nuestra nacionalidad, expresó su temor de que las autoridades ecuatorianas puedan deportar de manera injusta a extranjeros por los vacíos en la aplicación de una ley de movilidad recientemente sancionada por el gobierno ecuatoriano. Hasta el momento no tenemos ningún caso de deportación de nuestra comunidad, pero nos preocupa que en el futuro se cometan injusticias y se condene sin juicio justo a personas trabajadoras solo por el hecho de no contar con una visa o por su condición de extranjero, precisó el dirigente de este colectivo en una comunicación dirigida al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. La asociación en su carta explicó su preocupación porque la nueva ley considera deportaciones de personas extranjeras que sean consideradas una amenaza para la seguridad en Ecuador y por los vacíos en su aplicación, ya que establece que esta posibilidad depende de un organismo administrativo y no de un juez competente. En la carta suscrita por el presidente de la asociación, Daniel Regalado, el colectivo advirtió que la alta inseguridad que se ha desatado en Ecuador ha contribuido a crear estereotipos equivocados contra el colectivo venezolano, lo que ha perjudicado a nuestra comunidad. La asociación también recordó que el propio presidente de Ecuador ofreció llevar adelante un proceso de regularización de venezolanos que no cuenta con sus documentos en regla. El grupo solicitó al presidente Lasso que los reciba para una entrevista para conversar sobre estas preocupaciones del colectivo venezolano, que cuenta con más de 450,000 de venezolanos en el territorio de Ecuador. Y la organización venezolana Utopics ha informado que en Venezuela al menos 75 mujeres perdieron la vida en los primeros 4 meses de lo que va recorrido este año. Esto pues representa un promedio de 4 mujeres asesinadas por motivo de género cada semana. Seguimos alertando y viendo con preocupación que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta terrible problemática que se presenta, que solo muestra la gran falacia que hay en el entorno de las diferentes políticas públicas referidas a la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres, es lo que ha señalado la organización en su página oficial. Según los registros de Utopics, en enero se produjeron 23 casos, otros 18 en febrero y una docena en el mes de marzo. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este diario, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcate y Almiura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Nancy Pacheco, ¿a quién se le apareció Carlos José? Por ahí... Eso toca realizarle reserva de la palabra. Bueno, en una entrevista al periódico Miami Today, la general Laura Richardson
Destacó que, aunque le gustaría establecer relaciones para la cooperación militar entre ambos países, no hay nada que pueda hacer hasta que se encuentre una solución a nivel político entre Venezuela y los Estados Unidos. Con suerte, a través de las negociaciones o lo que sea, se llegará a una solución democrática y una vez que se haga podemos volver a poner en marcha nuestra embajada. Pero hasta que esas cosas sucedan a nivel estratégico con el presidente y el Departamento de Estado, no podemos hacer nada, comentó la jefa del Comando Sur. Por supuesto que nos gustaría darle una solución democrática a todo el problema de Venezuela, aseguró la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Ella es la más alta autoridad militar de los Estados Unidos en la región y aseguró que el país espera una solución democrática para Venezuela y calificó la situación de Venezuela como una de las peores crisis humanitarias que hemos visto, además del conflicto entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos anunció a mediados del mes que relajaría algunas de las sanciones impuestas contra los gobernantes e instituciones estatales de Venezuela. Esto lo dijo Joe Biden, pero sin embargo no hubo respuesta una respuesta efectiva, clara, contundente por parte del régimen de facto, y la cosa pues no ha pasado de palabras. Y hablando, Alan, de generales, el general Jorge Luis Vargas, quien es el director de la Policía de Colombia, exigió a los regímenes de Venezuela y Cuba extraditen a los líderes de grupos terroristas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que están escondiéndose en esos territorios. Tras la condena de 46 años contra uno de los autores materiales del atentado a nuestra escuela de cadetes, que cobró la vida de 22 jóvenes estudiantes en enero del año 2019, intensificamos la búsqueda de 7 responsables más, los 4 máximos cabecillas del ELN y 3 de segundo nivel, es lo que ha manifestado Vargas a través de la cuenta en Twitter. Los líderes del ELN se encuentran entre Cuba y Venezuela. Les pedimos a las autoridades de esos países que extraditen a esas personas a Colombia para que sean condenadas tal como fue condenado este actor material, es lo que ha expresado hasta el momento. Bueno, la directora de proyectos de Convite, ONG venezolana, Francelia Ruiz, ha señalado que es preocupante la situación de los adultos mayores en Venezuela. Aseguró que se encuentra envejeciendo en una condición muy precaria los adultos mayores en el país. El último informe del organismo detalló que casi 87% de mayores están en extrema pobreza. Ruiz dijo que estas condiciones se generaron tras la baja de la pensión, el poco acceso a servicios públicos de calidad, así como el incremento de bienes y servicios, el sistema de salud, entre otros. La directora de proyectos de Convite destacó que las personas mayores deben elegir constantemente entre comprar alimentos o medicamentos, un dilema terrible. Asimismo, aseguró que desde la organización se encuentran preocupados por ofrecer ayuda a estas personas, especialmente en cuanto a las que tienen que ver con la salud mental tras la pandemia del COVID-19. De igual forma, indicó que resulta difícil obtener una precisión en los datos al momento de realizar encuestas a los adultos mayores, esto debido a que temen convertirse en víctimas de la delincuencia. Además, Ruiz expresó que existe en el país un alto porcentaje de personas mayores que se encuentran en situaciones de abandono y soledad. Difícil la situación del adulto mayor en Venezuela. Es difícil ser adulto mayor en este país. Y Uber Mura es un ingeniero venezolano ejemplar que se encuentra construyendo una vida de éxito en los Estados Unidos. Escuchemos. Yo soy ingeniero civil, estudié también gerencia de proyectos en Venezuela. Aquí en Estados Unidos ahorita estoy estudiando gerencia de la construcción, un máster en gerencia de la construcción. Ahorita en diciembre comencé a trabajar en uno de los proyectos de construcción en el sector petroquímico más grandes que hay en el país. Estamos ampliando una de las plantas petroquímicas más modernas que hay en todo el mundo y una de las más grandes aquí en Estados Unidos. Entonces, para mí, eso es parte del sueño que se va haciendo realidad, formar parte de un proyecto tan importante, no solamente para mí, sino que también es un reto para la empresa en la que trabajo, porque es nuestro proyecto, el proyecto más grande que hemos ejecutado hasta la fecha, donde tenemos más de 2.500 personas trabajando. Entonces, de verdad que profesionalmente sí siento que el sueño se va logrando. Bueno, y fíjate este detalle, venezolanos dando
lo mejor de sí en el exterior y logrando alcanzar importantes cargos como el que tiene este joven ingeniero venezolano. Y la ONG venezolana Acción Ciudadana contra el SIDA ha afirmado que pacientes que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana pues han reportado un desabastecimiento en los medicamentos en la mayoría de los estados del país. Hacemos un llamado a la ministra de Salud, Magali Gutiérrez, a intervenir en esa irregularidad para dar respuesta a que nos garanticen esa distribución y entrega inmediata de estos medicamentos a miles de personas con VIH de todas las regiones venezolanas. Esto lo ha señalado la ONG a través de un comunicado que ha realizado en su página web oficial. Bueno, y ahí está el osito dormilón, que trae bastantes recuerdos de amigos míos que pasaron experiencias muy interesantes con este tema. Osito dormilón del Binomio de Oro, que lo tenemos para iniciar el último segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, pero lo hacemos como siempre, con más información. Y la legítima Asamblea Nacional llevó a cabo una sesión de comisión delegada para discutir el proyecto de acuerdo en rechazo a la desnutrición de los privados de libertad por el hacinamiento y además por el retraso procesal como consecuencia de la ausencia de una política penitenciaria del régimen de Nicolás Maduro. Para iniciar ese debate, pues tomó la palabra el diputado por el estado de Mérida, William Dávila, quien señaló que la realidad de nuestras cárceles es totalmente caótica, es inhumana. El régimen de Nicolás Maduro viola el artículo 272 de la Constitución, ya que los hechos de desnutrición, hacinamiento y retardo judicial ponen en evidencia su política de aniquilamiento. En el mismo sentido, Dávila también señaló que son 52 las cárceles en Venezuela que están minadas de hacinamiento, corrupción, violación de derechos humanos y sobre todo ahora se mueren de desnutrición, se mueren por la baja custodia del Estado. En esta situación grave que pone en evidencia el fracaso de este régimen, que simplemente lo que hace es poner preso a la disidencia, perseguir a las ONG, acabar con la armonía de la familia venezolana, es lo que ha ratificado Dávila en medio de esa intervención. Bueno, interesante lo que ha dicho Ronnie Álvarez. Recuerdan ustedes que Ronnie Álvarez era un trabajador de las industrias básicas venezolanas que fue acusado de un crimen y que durante 10 años estuvo detenido sin tener ninguna responsabilidad de los hechos de los cuales fue objeto de acusación por ser un opositor. Así de sencillo, por ser un sindicalista opositor al gobierno. Hoy Ronnie Álvarez ha estado conversando con periodistas sobre el tema y ha manifestado que hace un llamado al Estado venezolano para que libere a todos los trabajadores presos. Mis derechos fueron vulnerados, al igual que le está pasando a decenas de compañeros. Me quitaron el derecho de ser padre, porque sus hijos crecieron sin su padre, de ser hijo, porque su padre falleció en el proceso, de ser hermano también, y también de ser esposo, porque su mujer también falleció durante estos 10 años en los cuales él estuvo detenido. Ronnie Álvarez, un trabajador venezolano que perdió 10 años de su vida por una injusta detención, siempre fue inocente. Pide al Estado venezolano que lo reincorpore y recupere todos sus salarios caídos de 10 años. Además que lo reincorpore a su cargo que tenía en las industrias básicas y no conforme con eso también pide una indemnización al Estado venezolano, ese mismo Estado que lo mantuvo bajo prisión sin ninguna culpa. Es que la máxima prueba que había contra Ronnie era la de un testigo oculto, un testigo anónimo. Nunca se supo quién era la persona, pero según esa persona, Ronnie había asesinado a otro ciudadano en medio de un fragor de un enfrentamiento sindical, y por ese testimonio este señor estuvo 10 años preso en Venezuela. Y vamos a escuchar a Nickmer Evans, donde ha señalado las razones por las cuales se lanza a la búsqueda de la candidatura presidencial. Escuchemos. Soy preso político del chavismo. Estuve 51 días en los sótanos de la DGCIL y yo he salido de los sótanos de la DGCIL
a promover un referéndum revocatorio y ahora participar electoralmente a nivel de la aspiración presidencial que estamos encarnando del Movimiento Democracia e Inclusión. Y estamos extendiéndole la mano a todos aquellos que desde el chavismo quieren un cambio del país. O sea, creo que debemos ser sin ningún discurso de odio ni de retaliación. Lo único que estamos buscando es la posibilidad de que haya una justicia a delitos de lesa humanidad que nosotros no los hemos inventado, se están procesando en la Corte Penal Internacional. Hay instancias internacionales que han reconocido el gobierno de Maduro y que ha aceptado incluso que vengan al territorio venezolano, que se instalen en el territorio venezolano para investigar, porque no considera apta a la Fiscalía y a las instituciones de Venezuela para proseguir con esas investigaciones, y por eso se ha avanzado en la instalación de estos espacios. La justicia, la justicia. Bien. Así que Nickmer Evans, precandidato a la presidencia de Venezuela, a participar a las primarias, convoca a la sociedad civil a darle el apoyo. Y hablando de Nickmer Evans, a la audiencia pues se separa del cargo de editor jefe del portal Noticias Punto de Corte, y lo ha anunciado el día de hoy, quien va a ser y es precandidato a esta primaria de la oposición venezolana por el presidente del Movimiento Democracia e Inclusión. Tras hacer pública esta aspiración, el dirigente político pues ha afirmado que asume esta medida como para no terminar viéndose involucrado, y además deja una copia a través de los diferentes medios de comunicación de que se retira para poder adquirir este nuevo cargo y esta nueva responsabilidad que toma para el país. Una niña venezolana de apenas 5 años se ha hecho campeona de gimnasia artística femenina en Chile. Se trata de Ana Deus, de 5 años, quien en este campeonato de gimnasia artística femenina que se desarrolló en el Estadio Español de Chihuayante, logró el primer lugar. Lo sorprendente es que es una niña de apenas 5 años. Ganó en nivel kinder el primer lugar en aparato de viga, segundo lugar en piso y tercer lugar en salto, convirtiéndose en la campeona all-round de su categoría. La pequeña nació en Maracay, estado Aragua. Deus entrena en la Universidad Católica Extensión de Maule. En el campeonato de gimnasia artística femenina participaron más de 50 niñas de distintas edades y categorías. Chile ha recibido desde el 2018 a 448.000 venezolanos, lo que lo convierte en el cuarto mayor sector de población procedente de Venezuela en América Latina, después de Colombia, Perú y Ecuador. De acuerdo con estimaciones de la Plataforma de Coordinación Interagencial de Refugiados y Migrantes para Venezuela. Pero es sorprendente ver cómo una niña de 5 años, con tanto talento, con tanta capacidad, gana un campeonato a niñas mayores a su edad, y muy dedicada a ella, Ana Deus. No debemos olvidarnos de este nombre porque está dando muchísimo que hablar en Chile, esta niña venezolana que ha alcanzado este lugar, esta función de privilegio. Sobre todo porque hay demasiadas noticias negativas que vienen desde Chile para la migración, y cuando uno observa este éxito de esta joven venezolana, de esta niña venezolana, porque hay que decirlo así, uno se alegra. También el Consejo Campesino Mano Rosso del Estado portuguesa ha denunciado que el diputado del Partido Socialista Unido por Venezuela, Juan Escalona, junto con el comandante del SODI portuguesa, el general de división José Gregorio Escalona Briceño, intentaron desalojarlos del predio Siempre Verde en el caserío Tucupido, ubicado en Guanare. La familia del predio Siempre Verde cuenta con un título de garantía de permanencia emitido por el Instituto Nacional de Tierras desde el 2018. Desde entonces, estas hectáreas han sido trabajadas para producir el sustento de sus habitantes. De acuerdo al relato de la familia, los operadores del diputado Escalona en la región intentaron atemorizar a los lugareños con citaciones a dirigentes campesinos por supuestos delitos militares. La corriente campesina Nicoméndez Abreu denunció que esta actuación de factores militares al servicio o en alianza con figuras del PSUV ocurre con la complicidad de las instituciones del Estado venezolano, que callan ante semejantes atropellos y violaciones de ley.
Exigimos que cese el hostigamiento contra las familias campesinas del predio Siempre Verde y responsabilizamos a las autoridades del SODI Portuguesa y al diputado Juan Escalona por lo que pueda ocurrir con los dirigentes campesinos de este asentamiento. Ha manifestado estos ciudadanos venezolanos que se sienten pues bastante afectados por esta condición de presión que han recibido. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez, a Robinson Cárdenas en la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.